Llegando tarde al funeral del novio, pidió que abrieran el ataúd para despedirse. Pero en cuanto levantaron la tapa, la novia retrocedió como si hubiera sido picada. Angela se sentó en un banco cerca de la ventana, incapaz de calmarse. Justo cuando empezó a pensar que ya no podría llorar más, las lágrimas brotaron de sus ojos con aún más fuerza. Estaba asustada, desconcertada, devastada y completamente perdida sobre qué hacer a continuación y, francamente, sobre lo que estaba sucediendo. Hace solo unos minutos, tenía todo lo que una chica sencilla del campo podría soñar: una casa sólida, un trabajo decente que le proporcionaba ingresos modestos pero estables, y el amor de su vida, con quien planeaba casarse pronto. Ahora, el último elemento de esa lista parecía perdido para Angela, de manera irreparable, al menos en ese momento. Solo media hora antes, un desconocido la llamó para informarle que su Jacob ya no estaba vivo. Toda la conversación se sintió como una terrible pesadilla, pero los detalles quedaron grabados en su memoria. Hola, ¿hablo con Angelo Russell? Sí, soy yo. ¿Conoce a Jacob Lewis? Es mi prometido. ¿Qué ha pasado? ¿Ha ocurrido algo? En ese momento de la conversación, Angela sintió una leve inquietud. No le gustó el tono formal ni el uso de nombres completos. Algo no estaba bien. Una sensación de mal augurio invadió todo su ser. Llamo del hospital de la ciudad número 20. Se me ha autorizado para informarle que Jacob Lewis falleció en nuestras instalaciones esta noche. Al ser admitido, proporcionó su información de contacto. Necesita venir a nuestra clínica para la identificación antes del mediodía de mañana. La mujer hablaba mecánicamente, como si fuera un robot, una inteligencia artificial en lugar de una persona. Angela incluso tuvo la sensación de que simplemente estaba leyendo un papel, sin comprender del todo el significado de lo que decía. Por eso, le tomó un momento comprender completamente lo que acababa de escuchar. Estuvo a punto de decir algo educado, despedirse y colgar, cuando el significado aterrador de las palabras que acababa de escuchar finalmente llegó a su conciencia. Durante un rato, solo pudo jadear tratando de lidiar con las emociones abrumadoras que la inundaban. La desconocida al otro lado de la línea permaneció en silencio, evidentemente esperando pacientemente que Angela confirmara su asistencia a la hora indicada para identificar el cuerpo de su prometido. En cambio, Angela preguntó: ¿cómo murió? ¿Qué pasó? Bueno, si usted no lo sabía, señorita, respondió la trabajadora médica con un toque de molestia, es confidencialidad médica que no estoy autorizada a divulgar. Deje de hacerme perder el tiempo, tengo mucho trabajo además de usted. ¿Vendrá para la identificación o no? Sí, respondió Angela débilmente, por supuesto que iré. Tan pronto como escuchó su respuesta, la desconocida colgó. Parecía que nada más le preocupaba. Era extraño que en ese hospital confiaran en personas así para informar a otros sobre la muerte de sus seres queridos. Angela no era una experta en el tema, pero estaba segura de que no era la forma en que debía hacerse. Además, toda esta situación parecía bastante extraña. ¿Qué otros problemas de salud? ¿De dónde? Jacob, hasta donde ella sabía, nunca se había quejado de nada en particular. Era un hombre fuerte y robusto, y, de repente, hubo una exacerbación de alguna enfermedad grave que llevó a un desenlace fatal. Además, hace solo unos días, había hablado con Angela por teléfono. Su voz era animada, alegre, claramente no la de alguien gravemente enfermo. Además, después de eso, se suponía que iba a un viaje de negocios a otra ciudad. Y, sin embargo, terminó en el hospital por alguna razón, sin siquiera informarle al respecto. Angela incluso consideró brevemente si podría haber algún tipo de implicación criminal, pero rápidamente desechó esa idea. Angela estaba completamente desconcertada. Su prometido era solo un representante de ventas ordinario en una compañía pequeña y usualmente no llevaba mucho dinero en efectivo, excepto para pequeños gastos.
Además, sería extraño que el personal de la clínica confundiera una condición crónica con una lesión en general. La situación era tan confusa como inesperada. Durante el resto del día, afortunadamente un día libre, Ángela solo pudo llorar amargamente junto a la ventana o, en momentos de claridad, reflexionar sobre lo inexplicable de todo. El día siguiente prometía ser igualmente difícil. Para llegar a la ciudad al mediodía, debía levantarse a una hora intempestiva. Sin embargo, esto no era un gran problema para una chica de campo, pero cada viaje fuera de su pueblo siempre le resultaba un estrés enorme. Entre los preparativos y las preocupaciones que los acompañaban, Ángela no recordó de inmediato la terrible razón que la obligaba a salir. De repente, volvió a pensar en lo extraño e incomprensible de todo. De camino al depósito de cadáveres, pensó en algo que no había considerado el día anterior, debía ser algún tipo de error. Por supuesto, eso explicaría perfectamente todas las rarezas e inexactitudes. Alguna absurda coincidencia. No era su prometido quien yacía frío y silencioso en el hospital de la ciudad, simplemente lo habían confundido con alguien más. La habían llamado, alarmado, pero pronto, al llegar, todo se aclararía. Este pensamiento, aunque no muy inteligente ni, en verdad, muy decente, ya que significaba que Ángela se sentía aliviada por la muerte de alguien completamente desconocido, le dio esperanza y fuerzas para llegar al depósito de cadáveres. Sin embargo, tan pronto como vio el cuerpo de su prometido, comprendió que no había ningún error. Era realmente él, no cabía ninguna duda. Lo reconoció a primera vista. ¿Cómo no iba a reconocer a su amado? Allí estaba, justo como si estuviera vivo. Parecía que si extendía la mano para tocarlo, él despertaría inmediatamente. Ángela extendió la mano, pero escuchó una voz masculina severa detrás de ella: «Señora, no es necesario». Antes de que pudiera entender algo, sintió un golpe no fuerte, pero bastante sensible, en la mano. Aturdida, se giró para ver a un paramédico que la miraba con una sonrisa burlona y moviendo el dedo como señal de desaprobación. Con cada minuto que pasaba, la situación se volvía más desagradable, aunque parecía imposible que empeorara. «No está permitido tocar a los fallecidos con las manos, lo siento», dijo el hombre con aspereza. «No lo sabía», murmuró Ángela, desconcertada. Parecía que todas las lágrimas se habían derramado el día anterior y ahora solo quedaba una profunda melancolía, confusión y una completa falta de comprensión sobre qué hacer después. ¿Cómo estaría sola ahora? Además, algo debía hacerse con el cuerpo. «Escuche», se dirigió al paramédico superando su repulsión, «¿qué sigue?» «Honestamente, gracias a Dios nunca he tenido que enterrar a nadie. Ni siquiera sé por dónde empezar». «No deberías preocuparte por eso», la interrumpió el hombre, «todo está arreglado. La prima hermana de él se encargará del funeral». «¿Qué prima hermana?», preguntó Ángela sorprendida. «Él nunca me mencionó a ninguna hermana». «¿Cómo voy a saber qué hermana?», refunfuñó el asistente. «Ella vino esta mañana, dijo que se encargaría de todo lo relacionado con el funeral. Eso es todo lo que sé. Y de todos modos, no hay nada que hacer aquí. Ya has hecho tu parte». Ángela no tuvo más remedio que darse la vuelta y marcharse. Su desconcierto era tan grande que casi eclipsaba el horror y el dolor de perder a su amado prometido. Con cada nuevo giro, esta situación se volvía aún más extraña. Cientos de preguntas revoloteaban en su mente, sin un lugar donde encontrar respuestas. Ángela caminaba por el pasillo del hospital sin entender aún qué debía hacer ahora. Si esa misteriosa hermana había decidido encargarse del funeral, probablemente debería contactarla, ofrecerle su ayuda o al menos averiguar dónde y cuándo su prometido encontraría su descanso final. Ya sea por todas estas ideas o por el estrés, Ángela de repente se sintió mareada. Se dio cuenta de que si daba otro paso, inevitablemente caería. Esperando a que pasara la repentina debilidad, se apoyó contra la pared más cercana y, en ese momento, escuchó voces amortiguadas por una delgada partición.
Una de ellas claramente pertenecía al mismo asistente que la había acompañado durante la identificación. Ángela no sospechó nada al principio. ¿Uno de ellos preguntó? Ni siquiera tuvo dudas, dijo una voz. Por un momento pensé que lo había entendido. No es sorprendente, te dije que lo disimularas mejor, como un verdadero cadáver. Está ahí, parece vivo, añadió otra. Tuvo suerte de que, aparentemente, nunca haya visto cuerpos muertos. Ángela se agarró la cabeza, preguntándose qué estaba ocurriendo. ¿En qué se había metido su difunto prometido? ¿Y qué pasaba con esos extraños asistentes que tenían conversaciones aún más crípticas? ¿Qué había hecho tan mal para que su tranquila y estable vida se convirtiera de repente en una película de terror de baja calidad? Su primer impulso fue regresar inmediatamente a la morgue y exigir explicaciones. Sin embargo, no lo hizo. Después de todo, tal vez no estaban hablando de ella, sino discutiendo sobre cuestiones laborales, y ella solo había escuchado una parte de la conversación sin entender el contexto. En ese caso, intentar confrontarlo sería simplemente absurdo y patético. Pero, si la conversación realmente involucraba a ella y a Jacob, ¿quién le diría la verdad? Ciertamente no las personas que, momentos antes, prácticamente la habían apartado para evitar que tocara el cuerpo de su prometido. Tal vez podría aclarar algo a través de esa hermana, si tan solo supiera cómo encontrarla. Revisando constantemente todas las rarezas que rodeaban la muerte de su prometido en su mente, Ángela ni siquiera notó cómo llegó a su casa. Como si su cuerpo estuviera controlado por un piloto automático, llegó a su destino sin incidentes. Pero en casa no se sintió más tranquila. Sin saber qué hacer, intentó ocuparse de una cosa, luego de otra, y luego de una tercera, pero casi de inmediato abandonaba todo, incapaz de concentrarse. Con horror, Ángela pensó en tener que ir a trabajar al día siguiente. Cuidar caballos, por supuesto, no era una tarea difícil, pero en ese estado podría cometer un error y, con razón, recibir una patada en la frente. Después de dudar un momento, finalmente decidió llamar a su jefe y explicarle la situación. Afortunadamente, el hombre resultó ser comprensivo. Tan pronto como escuchó sobre la muerte de Jacob, dijo, no te preocupes, Ángela, tómate tu tiempo para recuperarte. Alguien te cubrirá. Entiendo lo que estás pasando y déjame decirte, como alguien con experiencia, es mejor no acercarse a un animal en ese estado, incluso si solo es un caballo. Entonces me darás unos días libres, aclaró ella para asegurarse. Sí, tómate 1 o 2 semanas si es necesario. Recupérate, asiste al funeral y luego regresa cuando estés lista, respondió su jefe. Agradeciendo calurosamente a su jefe, Ángela colgó. El resto del día, vagó sin rumbo por su casa. A veces limpiaba vigorosamente polvo inexistente de los estantes y luego, de repente, estallaba en lágrimas amargas, maldiciendo su destino. Finalmente, se quedó dormida en el banco junto a la ventana, sin siquiera cambiarse de ropa. Se despertó temprano en la mañana y, por un momento, no pudo entender por qué. Luego, finalmente, se dio cuenta de que había estado escuchando golpes persistentes en la puerta durante varios minutos, preguntándose quién podría ser a esa hora. Ángela fue a abrir la puerta. De pie en el umbral estaba una joven bien arreglada, claramente de ciudad. Ángela, exclamó tan pronto como la puerta se abrió. Lo siento, ¿nos conocemos? Ángela se sorprendió. Estaba absolutamente segura de que nunca había visto a esta chica antes. ¿Y dónde podrían haberse conocido? A juzgar por la apariencia de la invitada inesperada, estaba claro que pertenecían a mundos completamente diferentes. Oh, sí, no me conoces. Soy Ellen, la prima de Jacob. ¡Qué tragedia! Era tan joven, dijo la chica. Ángela notó que la joven no parecía particularmente afectada. Por el contrario, parecía estar haciendo un esfuerzo significativo para no sonreír ampliamente. Ángela frunció el ceño.
No le gustaba la desconocida y ciertamente no confiaba en ella. Sí, dijo Angela, el encargado de la morgue mencionó algo sobre ti, pero no entiendo por qué Jacob nunca mencionó que tenía una prima. Para ser honesta, nunca fuimos muy cercanos, respondió Ellen sin dudar. No nos peleamos ni nada por el estilo, simplemente hablábamos de vez en cuando. Supongo que por eso nunca lo mencionó. Además, vivo muy lejos de aquí, casi al otro lado del país. Pero tan pronto como escuché la noticia de la muerte de mi hermano pequeño, vine de inmediato, por supuesto. Angela dejó de entender por completo. Hasta donde ella sabía, Jacob era huérfano. Nunca había mencionado a ningún pariente, cercano o lejano. Pero incluso si esta chica era de verdad su prima, había una pregunta lógica: ¿cómo se enteró de lo sucedido? Si Angela hubiera estado en un estado más racional, habría notado otra inconsistencia. Según Ellen, ella y Jacob nunca fueron particularmente cercanos y solo se comunicaban ocasionalmente, pero de repente, por alguna razón, él se convirtió en un querido hermano cuya muerte justificaba dejarlo todo y viajar al otro lado del país. ¿Y era siquiera posible llegar tan rápido desde el otro extremo del país? Me dijeron que tú te encargarías de organizar el funeral, logró decir Angela. Oh, sí, por supuesto. Creo que no hay necesidad de cargar a la novia en duelo con eso. Además, ya tengo casi todo listo. Lo más probable es que el funeral sea mañana. Tan pronto, se sorprendió Angela. No entendía mucho sobre la organización de funerales, pero le parecía que debería llevar más tiempo. Y aquí había una rapidez tal que parecía como si Ellen tuviera miedo de que su primo no fuera admitido al paraíso celestial por llegar tarde. ¿A qué se debía tanta prisa? Angela simplemente no lo entendía. ¿Por qué retrasarlo? Ellen se burló. Ya sabes lo que dicen: despedidas largas, lágrimas innecesarias y todo eso. Tal vez necesitas ayuda, continuó Angela, intentando indagar. No creía ni por un segundo en esa chica, aunque no podía explicarse del todo dónde estaba la trampa. Su cerebro se negaba a funcionar adecuadamente en una situación crítica, pero su intuición le gritaba que algo no estaba bien. Sin embargo, Angela no tenía idea de qué hacer al respecto o cómo comportarse en tales circunstancias. Vamos, siguió hablando Ellen, te digo que ya tengo casi todo listo. No hay nada de qué preocuparse. ¿Sabes qué? Ni siquiera te aconsejaría que vengas al funeral. ¿Qué sentido tiene? Estrés innecesario. Dios no lo quiera, te sientes mal justo ahí en el cementerio. Sería como una broma de muy mal gusto. Mejor espera un poco, descansa. Yo me encargaré de todo y luego podrás venir a la tumba más tarde si quieres, traer unas flores o lo que sea. Sí, respondió Angela, desconcertada. Probablemente tengas razón. Realmente no estoy en las mejores condiciones ahora mismo. Eso es todo, respondió Ellen con una sonrisa extraña. Una vez que todo estaba resuelto, Ellen dijo, bueno, ya que hemos aclarado todo, me iré, es hora de que me vaya. Quizás nos volvamos a ver. Exactamente qué habían resuelto nunca lo entendió Angela. Desde su perspectiva, toda la visita le pareció muy extraña. Todo lo que Ellen dijo podría haberse discutido por teléfono. ¿Por qué apresurarse al campo, especialmente tan temprano por la mañana? ¿Qué quería realmente esta supuesta hermana del novio de ella? Nada estaba claro. Al principio, Angela pensó que no debía ir al funeral. ¿Qué haría allí de todos modos? Mirar a Jacob pálido en el ataúd podría hacerla sentir realmente enferma, especialmente porque le tenía un miedo terrible a los cadáveres. Durante la identificación, cuando la adrenalina corría por sus venas, Angela no recordaba este hecho, pero ahora comprendía que era poco probable que tuviera tanta suerte una segunda vez. Sin embargo, el día del funeral, sin ser plenamente consciente de lo que hacía, comenzó a prepararse para el viaje a la ciudad temprano en la mañana, como si una fuerza desconocida la estuviera empujando y tirando al mismo tiempo.
como si algo le dijera que tenía que ir al cementerio, no otro día, sino hoy. No obstante, por mucho que Angela se apresurara, cuando llegó al lugar donde supuestamente se celebraba el funeral, se dio cuenta de que había llegado tarde. O tal vez fue porque nadie había venido a acompañar a Jacob en su último viaje. De cualquier forma, solo encontró a los sepultureros en el cementerio, preparándose para bajar el ataúd a la tumba recién cavada. Esperen, les llamó inesperadamente, incluso sorprendiéndose a sí misma. Los hombres detuvieron su trabajo y miraron con curiosidad a la nueva participante que había aparecido en el funeral. Angela se acercó a ellos y preguntó en voz baja, «¿Están enterrando a Jacob Lewis, verdad?» «Así es», respondió uno de ellos de inmediato. «Pobre hombre. Aparte de su hermana, nadie más vino por él, pero al menos no nos ofendió», añadió señalando elocuentemente a un paquete cercano. Angela no entendió del todo qué contenía, pero vio varios cuellos de botella sobresaliendo de la parte superior y se dio cuenta de que los sepultureros ya estaban un poco bebidos. No le prestó mucha atención, después de todo, su trabajo no dañaría a nadie. «Bueno, verán, yo también vine», respondió nerviosa. «Parece que llegué tarde. Era mi prometido». «Ah, sí, el mismo hombre. Salió mal, pero no creo que le importe». «Oh, disculpe, señorita, fue una broma desafortunada». «Entiéndalo, el trabajo deja su marca», dijo uno de los hombres. «Lo entiendo», respondió Angela. «Escuchen, tal vez me dejen echarle un vistazo, solo por un momento, para despedirme». Los sepultureros se miraron entre sí, probablemente considerando si esto sería una violación seria de las instrucciones. Sin embargo, estaban de buen humor, especialmente considerando que la hermana del difunto los había recompensado generosamente. Además, la visitante claramente no tenía prisa y no se quejaría de ellos a nadie. «¿Por qué no?» «Adelante, eche un vistazo», respondió uno de ellos. «Lo entendemos». Angela se acercó al ataúd, confundida, y colocó las manos en la tapa. No estaba segura de la corrección de su impulso. La solicitud de mirar por última vez a su prometido había surgido espontáneamente y ahora no estaba segura de estar preparada para ello. Pero ya no había marcha atrás. Sería una tontería pedir permiso para despedirse de Jacob y luego retroceder inmediatamente diciendo, «De acuerdo, cambié de opinión, entiérrenlo». Esto parecía absurdo y ridículo. Así que, tomando una respiración profunda, Angela finalmente empujó la tapa del ataúd. Angela se tomó un momento para tranquilizarse antes de bajar la mirada. Finalmente, observó a la persona que yacía en el ataúd. Exhaló bruscamente, retrocedió y hasta pareció gritar. No fue porque recordara su miedo a los muertos en el momento más inapropiado, sino simplemente porque el hombre frente a ella no era su prometido. «Ese no es él», susurró en estado de shock, pero debió decirlo tan bajo que nadie la escuchó. Uno de los sepultureros se le acercó y, con un gesto paternalista, le puso una mano en el hombro. «Tranquila, tranquila, querida», dijo. «Entiendo lo difícil que es para ti, pero está bien. Enterrémoslo y te sentirás mejor. ¿Quieres un trago de algo fuerte? Ayuda. George. Tráele una botella a la señorita». Angela respondió con firmeza, «No bebo, y este que está en el ataúd no es mi prometido. Están enterrando a la persona equivocada. Este no es Jacob». «¿Dónde está Jacob? Necesito verlo». Lágrimas corrían por las mejillas de la joven, sin que ella se diera cuenta de cómo sus palabras se convirtieron en un grito de pánico, un llanto desesperado. El nuevo descubrimiento la sacudió profundamente. Toda la situación había sido extremadamente confusa desde el principio, y ahora esto, un extraño en el ataúd en lugar de su querido y amado Jacob. Su psique simplemente no pudo soportar este golpe final. Mientras tanto, los sepultureros la miraban confundidos, sin saber qué hacer a continuación, si tratar de calmar a la mujer desconsolada o informar lo ocurrido a alguien más.
Después de todo, tener al muerto equivocado en el ataúd era un desorden, sino un acto francamente criminal. Por otro lado, ¿y si la novia, llorando por su prometido, simplemente había perdido la razón debido al dolor y el fallecido estaba perfectamente identificado? No llegaron a ninguna decisión. Durante unos 15 minutos, la escena en el cementerio permaneció sin cambios. Angela estaba histérica, los sepultureros estaban paralizados observándola, y quién sabe cuánto tiempo habría continuado así o cómo habría terminado si no fuera por otra aterradora sorpresa. El fallecido, que hasta ese momento, como era propio, había estado pacíficamente acostado en el ataúd, abrió los ojos y se incorporó. En ese punto, incluso los sepultureros estaban al borde de la histeria. Sin duda habían visto muchas cosas en su vida, pero nunca habían tratado con muertos vivientes o, peor aún, habían estado cerca de cometer un crimen, enterrar a una persona viva, lo que aparentemente estaba a punto de suceder. Afortunadamente, la aparición de Angela, con su repentina necesidad de despedirse de su fallecido prometido, salvó la vida de otra persona. Mientras hablaba con los sepultureros, mientras reunía el coraje para abrir el ataúd y, al final, mientras entraba en pánico y lloraba al descubrir que no era Jacob, pasó suficiente tiempo para que el extraño recuperara la conciencia. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando a su alrededor con asombro. En resumen, uno de los sepultureros, recobrando el aliento, respondió: amigo, eres un tipo con suerte, al parecer. Casi te enterramos vivo en lugar de otra persona, pero gracias a esta amable señorita, que ahora está llorando junto al ataúd, eso no sucedió. Oh, siempre supe que no se puede confiar en la gente. Nunca lleva a nada bueno, suspiró el hombre. ¿Qué quiere decir?, preguntó Angela, tartamudeando ligeramente. ¿Cómo terminaste en el ataúd? ¿Recuerdas algo? No recuerdo, pero supongo, suspiró. Soy una especie de persona sin hogar, ¿sabes? Y luego esta dama se acercó a mí, toda arreglada, glamorosa, como dicen. Quiero ayudarte, me dijo. Bueno, para ser honesto, me sorprendió. Pero tenía mucha hambre y hacía frío, y ella me dio un té o algo más. Y luego desperté aquí. Debió drogarme. Helen, susurró Angela. Ella no tenía dudas de quién era esa mujer elegante. Ahora, toda la extrañeza que había acompañado esta historia desde el principio empezaba a encajar. Un rompecabezas se estaba formando gradualmente en su mente. Angela finalmente entendió lo que había sucedido, pero lo más importante ahora no era eso, sino el hecho de que aparentemente se había convertido en testigo de un crimen grave. Lo siento, dijo el hombre resucitado. ¿Tienes alguna pastilla para el dolor de cabeza? Tengo un dolor terrible. No creo que una pastilla te ayude, respondió Angela con simpatía. ¿Quién sabe con qué te drogó esa mujer? Debe ser el efecto de algún veneno. Deberías descansar bien, tal vez en este mismo ataúd. El hombre sonrió. No creo que sea una buena idea. Pero puedes venir conmigo, añadió Angela con seriedad. Tengo una casita en el pueblo. Es modesta, claro, con instalaciones fuera, pero sigue siendo mejor que nada. Oh, será un poco incómodo, protestó el extraño. Sería una molestia para ti y todo. Pero así no tendría que buscarte en cada callejón de la ciudad con la esperanza de que sigas vivo, respondió Angela. Y, además, pienso informar de todo esto a la policía. Te necesitarán como víctima y testigo. Angela también se dirigió a los sepultureros, quienes estaban de pie con palas en mano. Ambos asintieron enérgicamente, expresando su acuerdo con lo que Angela había dicho. Ellos mismos habían estado pensando en lo mismo en los últimos minutos. ¿Cómo te llamas, por cierto?, preguntó Angela al vagabundo, recordando de repente que no le había hecho esa pregunta. Paul, respondió él. Hicieron exactamente lo que Angela había propuesto. Ella ayudó a Paul, que estaba muy débil por el envenenamiento, a llegar a su casa, donde lo acostó a dormir. Los días siguientes transcurrieron como una pesadilla continua.
El hombre parecía estar luchando por su vida. La mayor parte del tiempo dormía o deliraba, solo volviendo en sí ocasionalmente para pedir un sorbo de agua. En una ocasión, Angela le tocó la frente y se dio cuenta de que tenía una fiebre muy alta. Arriesgándose, le dio un medicamento para bajarla, lo cual pareció ayudar, al menos aliviando un poco su sufrimiento. Quizás habría sido prudente llamar a una ambulancia y confiar a Paul al cuidado de los médicos, pero esta idea nunca pasó por la mente de Angela, completamente ocupada con otras preocupaciones. Además, Paul no tenía documentos, por lo que quizá ni siquiera lo habrían aceptado. Con todos los problemas que habían caído sobre sus frágiles hombros últimamente, apenas podía pensar. Así que se ocupó de su inquilino inesperado hasta que se recuperó, lo que ocurrió 4 días después. Al principio, Angela pensó que Paul simplemente estaba experimentando otra oleada de conciencia, que pronto sería reemplazada por otro ataque de dolor y fiebre, pero eso no ocurrió durante varias horas, y quedó claro que lo peor había pasado. Seguía muy débil, por supuesto, pero era evidente que estaba empezando a recuperarse y ciertamente su vida ya no estaba en peligro. Al día siguiente, ambos fueron a la comisaría local. El oficial escuchó su historia con mucha atención y con un interés evidente. Para él, era como leer una novela de detectives apasionante, pero con la posibilidad añadida de participar en la investigación él mismo. Y se le podía entender. Era poco probable que alguna vez hubiera participado en algo más significativo que separar peleas de borrachos y calmar a adolescentes que creían que era buena idea poner música a todo volumen a las 3 de la mañana. Y ahora se encontraba ante una historia con muerte fingida, envenenamiento y un rescate milagroso de ser enterrado vivo. Después de escuchar la historia de Angela en su totalidad, hizo una serie de preguntas aclaratorias tanto a ella como a Paul. Esto incluyó registrar los datos personales del prometido desaparecido y los números de teléfono de los sepultureros. Mientras salían de la estación, el oficial les aseguró que haría todo lo posible en la investigación. Angela esperaba con muchas ansias que no se demoraran en presentar el informe y que las fuerzas del orden pudieran encontrar a su prometido imaginario y a su cómplice. Ahora estaba absolutamente segura de que ella no era su hermana. Fue doloroso darse cuenta de que la habían engañado de manera tan astuta y cruel. Durante un tiempo, realmente había creído que Jacob estaba muerto y había sufrido un dolor inimaginable por ello. Ahora Angela comprendía completamente la esencia de todo este esquema. Poco antes de su supuesta muerte trágica, Jacob había retirado sumas bastante considerables de varios bancos y también había convencido a su prometida de ser cofirmante. Ahora era evidente para ella que todo era para obtener más dinero, pero él le había contado una serie de mentiras sobre cómo todo esto era necesario para organizar su futura boda y los viajes posteriores. Luego fingió su muerte, dejando todas estas monstruosas deudas a su prometida fallida. Por supuesto, este no era el objetivo principal del plan, ya que no le importaba si los bancos recuperarían su dinero o de quién. La participación de Angela era necesaria para identificar el cuerpo del novio y, en consecuencia, hacer que su muerte pareciera lo más convincente posible. Eso era todo. Ahora Jacob, junto con su novia y una gran suma de dinero, había desaparecido en una dirección desconocida para vivir feliz y tranquilamente, sin preocupaciones. Por supuesto, los sentimientos de Angela, quien se suponía que debía considerarlo muerto, no le interesaban en absoluto, y parecía que ni siquiera sabía que las cosas no habían salido exactamente como planeado. Durante otra semana, Angela estaba absolutamente segura de que su exnovio pronto enfrentaría la dura pero justa mano de la justicia. Los oficiales de policía que trabajaban en el caso parecían muy interesados en resolverlo lo antes posible. Cuando Angela finalmente llamó al oficial, estaba segura de que la llamarían nuevamente para identificación, solo que esta vez no de un cuerpo sin vida, sino de un criminal capturado. Hola, Angela. En cuanto a tu declaración, ¿puedes hablar? Sí, por supuesto. ¿Los han encontrado? Angela, realmente odio decepcionarte, pero no los hemos encontrado, y francamente,
dudo que lo hagamos. No hay pruebas. Tu prometido obviamente desechó su teléfono. Además, la información que proporcionaste resultó ser falsa. Al parecer, estaba usando el nombre de otra persona y documentos falsificados, así que ni siquiera sabemos aún quiénes son realmente estas personas y cuáles son sus nombres. El corazón de Angela se hundió. ¿Qué significa esto? ¿No se puede hacer nada? Bueno, hemos arrestado a 2 camilleros que estuvieron involucrados en este esquema. Están enfrentando un tiempo en prisión, aunque no mucho. Al parecer, ellos mismos no sabían mucho. Les pagaron para montar este espectáculo para ti con el supuesto cuerpo sin vida, pero no se les informó sobre ningún detalle. Fue difícil para Angela afrontar la traición y el hecho de que los criminales habían logrado evadir el castigo legal, pero a pesar de todo esto, necesitaba seguir adelante. Regresó al trabajo, a menudo tomando turnos adicionales. Primero, porque la distraía de los pensamientos pesados, y segundo, porque ahora tenía que pagar todas las terribles deudas dejadas por su prometido fugitivo. Así que el dinero extra le venía bien. Mientras tanto, Paul continuó viviendo en su casa. Inicialmente, él se negó y quería volver a su antigua vida en la calle. Sin embargo, Angela logró convencerlo de que no le causaba ninguna molestia, todo lo contrario. Tengo muchas reparaciones que hacer en la casa, dijo, y nadie más que las haga. No hace mucho pensé que alguien aparecería pronto, pero como sabes, eso no resultó. Así que si te sientes incómodo solo viviendo aquí, hazte cargo de las reparaciones. Considéralo una especie de alquiler. Eres valiente, fue todo lo que Paul pudo responder, dejando entrar a cualquier tipo sin hogar en tu casa, especialmente después de lo que te pasó. Trato de no pensar mal de la gente, sonrió ella, y Angela nunca se arrepintió de su decisión. Paul resultó ser un verdadero manitas, arregló absolutamente todo en la casa, incluyendo cosas que parecían irreparables. También ayudó en el jardín. Vivir con él fue mucho más fácil que en la orgullosa soledad. Un par de meses después, inesperadamente se fue a la ciudad, diciendo crípticamente que tenía algo de trabajo allí. Regresó unas horas más tarde, literalmente radiante de felicidad. Resultó que había ido a una entrevista en una fábrica y lo contrataron. No quería tentarlo diciéndote antes, explicó a Angela, para que no te decepcionaras si no salía bien, y ahora puedo no solo ayudarte en la casa, sino también con dinero. ¿Por qué lo harías? Angela estaba desconcertada. Mi situación no es fácil, pero puedo arreglármelas. Porque no solo vivo en tu casa, sino que tú también me salvaste de la muerte, una muy horrible y desagradable. Además, si no fuera por ti, no habría conseguido trabajo. Cuando vives en la calle, no piensas en esas cosas. Así que considera mi ayuda como una muestra de gratitud. Bajo la presión de sus argumentos, Angela tuvo que ceder. Su vida mejoró gradualmente y después de unos meses apenas recordaba a Jacob ni su traición. Podría haberlo olvidado por completo si no fuera por los pagos regulares de sus préstamos, que, sin embargo, Paul ahora le ayudaba mucho a cubrir. Resultó ser un hombre agradable, inteligente, educado y atento. Siempre había algo de qué hablar con él, y de todos modos le gustaba tener a alguien cerca. Ya no se sentía tan triste ni tan sola. Así que ni ella misma notó cómo su extraña relación pasó primero a la amistad y luego a algo más. Pasaron semanas, luego meses. La pareja vivió una vida simple pero bastante feliz, dejando gradualmente atrás todas las preocupaciones y dificultades. Todo lo malo del pasado comenzó a parecer nada más que una mala pesadilla. Claro, el dinero estaba un poco ajustado, pero comparado con todo lo demás, parecía trivial. Lo único que preocupaba un poco a Angela era el empeoramiento de su condición. Comenzó a despertarse con pesadez por las mañanas y, en general, no se sentía muy bien. Ocasionalmente tenía dolores de cabeza, lo cual nunca le había sucedido antes, y a veces se sentía mareada. Ella, que nunca se había quejado de su salud, comenzó a preocuparse, pero no inmediatamente.
Al principio no prestó atención a los síntomas preocupantes, luego empezó a atribuirlos al estrés o al agotamiento por el exceso de trabajo. Pero los problemas se hicieron más evidentes semana a semana y, finalmente, Angela admitió a regañadientes que era hora de visitar al médico. No le ocultó a Paul a dónde iba, y él, que tenía el día libre, esperaba ansiosamente su regreso. Cuando Angela apareció en la puerta de la casa, él se preocupó aún más al verla tan pálida y preocupada. ¿Qué te pasa? ¿Es algo grave? ¿Qué dijo el médico?, preguntó con ansiedad. Bueno, como te lo diría, murmuró vagamente. En realidad es muy grave, pero no es una enfermedad. ¿Cómo te lo diré? ¿Pasó algo más? Vamos, no me hagas esperar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Verás, Paul, estoy embarazada y, según el tiempo, no es tuyo, sino de ese hombre a quien consideraba mi prometido. ¿Eso era necesario, asustarme así? Para sorpresa de Angela, Paul se relajó y sonrió. Parecía que esta noticia no le afectaba en absoluto. Si algo, la encontró bastante alegre. ¿No estás molesto?, preguntó cautelosamente. ¿Por qué debería estarlo? Los niños son una bendición, siempre quise tener una familia, y ahora voy a tener un hijo o una hija. ¿No es genial? ¿O te preocupa que no podamos mantenerlo? Me preocupa que no sea tuyo, dijo Angela sinceramente. Entiendo si no quieres criar a otro hijo, no tienes que hacerlo, respondió él con convicción. Escucha, no lo recogiste de algún lado. En ese caso tendría motivo para preocuparme, pero como es, todo puede pasar. Estoy listo para aceptar completamente a este niño y criarlo como propio. En ese momento, Angela sintió que se le quitaba un peso del corazón y parecía que en ese momento realmente sentía que amaba a Paul y él evidentemente la amaba a ella, ya que estaba dispuesto a aceptar incluso a un niño de otro hombre, especialmente considerando que el padre biológico no era precisamente la mejor persona, y sin embargo, este fue un descubrimiento muy agradable para ella y un indicativo de que esta vez definitivamente no cometió un error al elegir a su compañero de vida. Continuaron su feliz y tranquila vida, con la única diferencia de que ahora tenían que prepararse para la llegada del bebé. Designaron una de las habitaciones como una guardería y poco a poco comenzaron a amueblarla, ya que tenían algo de dinero ahorrado. En su tiempo libre, Angela leía mucho sobre la crianza y educación de los niños, quería ser la madre perfecta. Por otro lado, Paul comenzó a dedicar aún más tiempo al trabajo, tomando turnos extra y, a veces, quedándose después de su jornada laboral, lo cual se pagaba bien en la fábrica. Quería ganar más dinero para que su futuro hijo no le faltara de nada. El trabajo no le era una carga, especialmente porque el equipo se había vuelto bueno y amistoso, todos se apoyaban mutuamente y ayudaban si era necesario. Todos se alegraban de los éxitos de los demás y, al enterarse de que Paul iba a ser padre, inesperadamente le regalaron algo en el trabajo. Se reunieron y compraron una silla de paseo moderna y elegante. Por lo tanto, cuando uno de los compañeros llegó al trabajo con una expresión muy sombría, todos inmediatamente se apresuraron a saber qué había sucedido y si podían ayudar de alguna manera. Bueno, esto es lo que pasa, dijo él, mi esposa está gravemente enferma, lo siento chicos, no puedo ser más preciso, no entiendo de estos asuntos médicos. Pero tal vez haya algo que podamos hacer, preguntó Paul. ¿Necesitas medicinas o dinero para una cirugía? Necesitamos sangre, dijo él. Para una transfusión, un tipo específico de sangre. La mía no es compatible, ya hemos revisado a todos los familiares, pero no es un problema. Paul respondió de inmediato, vamos a donde sea necesario para donar. Tal vez la de alguien más coincida, ¿verdad chicos? Respondieron con un murmullo aprobatorio. Paul mismo se ofreció a ir primero, y afortunadamente, al día siguiente era su día libre, por lo que fue directo al hospital por la mañana. ¿Para qué esperar? Y todo fue bastante tranquilo, la enfermera tomó su muestra y se fue, pidiéndole que esperara en la oficina. Tuvo que sentarse allí un buen rato, pasó media hora, luego una hora.
Paul comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Por supuesto, no era un especialista en estos temas, pero suponía que una prueba simple no debería tardar tanto. Comenzó a ponerse un poco nervioso cuando finalmente la puerta de la oficina se abrió. Para su sorpresa, no era la enfermera, sino aparentemente un médico importante, tal vez incluso el jefe médico. Al menos parecía muy digno. El pensamiento cruzó por la mente de Paul de que tal vez su sangre había sido adecuada, lo que explicaría la larga espera y el hecho de que, en lugar de la enfermera, un médico se le acercara. «Eres Paul, ¿verdad?», aclaró el hombre que entró. «Sí, soy yo», confirmó Paul, levantándose para saludarlo. «Es mejor que te sientes», dijo el hombre. «Tengo algunas noticias para ti que pueden parecer extrañas y quizás incluso increíbles». «No me digas que has examinado mi sangre y has encontrado alguna enfermedad terrible», respondió Paul medio en broma. La respuesta fue algo ansiosa, pero no, según lo que puedo juzgar, está sano, no se trata de eso. ¿Sabías que tienes un tipo de sangre muy raro? Ocurre en aproximadamente 1 de cada millón. Para ser honesto, no tenía ni idea. Bueno, ahora lo sabes, y esta circunstancia te convierte en, digamos, un posible hijo perdido de una pareja mayor. No entiendo, dijo Paul, sinceramente. Verás, han sido clientes de nuestra clínica por mucho tiempo. Tuvieron un hijo, su único hijo, a una edad avanzada y lo amaban profundamente. Pero cuando era pequeño, alguien lo secuestró del parque, justo bajo la nariz de la niñera. Nunca encontraron al niño y su destino sigue siendo un misterio. Sin embargo, los padres no han perdido la esperanza de que esté vivo y bien, claro. La policía ya no lo busca, es un caso demasiado antiguo. Pero ese niño debería tener más o menos tu edad ahora y también tenía el mismo tipo de sangre raro. Y esas personas que mencioné, sus padres, nos pidieron que estemos atentos a pacientes como tú. Las posibilidades, por supuesto, son escasas, ya hemos tenido varios pacientes así, pero al final ninguno resultó ser él. Pero, ¿y si tú eres el niño perdido? Entendido, Paul encogió los hombros. Entonces, ¿qué se requiere de mí? Claro, continuó el doctor con cautela, eres un adulto y tienes derecho a rechazar el análisis que aclararía todo. Pero tanto yo como nuestros clientes estaríamos muy agradecidos si aceptas. Bueno, no tengo mucho que perder, respondió Paul. Sabes, fui criado por una madre alcohólica, palizas constantes y humillaciones, y luego la vida en la calle. Así que si resulta que ella no era mi verdadera madre, solo me alegraría. Excelente, respondió el doctor. Entonces te pediré que esperes un par de horas más, y en cuanto estén listos los resultados, te lo comunicaré. Para sorpresa de todos los participantes en el proceso, resultó que Paul era de hecho el hijo perdido de esos padres. Parece ser que, en su infancia, fue secuestrado por una mujer mentalmente inestable que no podía tener hijos propios. Pero ahora, se hizo justicia, la familia se reunió. Además, resultó que los padres de Paul eran personas muy adineradas y ahora querían darle a su querido hijo todo lo que le había sido arrebatado durante los años pasados. Le compraron una casa lujosa, la amueblaron y, además, el padre de Paul lo contrató en su empresa y comenzó a enseñarle todo lo necesario para eventualmente traspasarle el negocio. Paul les pidió un favor más. Ninguno de los trabajadores de la fábrica tenía sangre adecuada para una transfusión para la esposa de su colega, pero no sería un problema para los nuevos padres de Paul encontrar un donante adecuado, lo cual hicieron de inmediato. Así, la esposa del colega fue salvada. Finalmente, Paul se sintió confiado, se paró firmemente sobre sus propios pies y pudo darle a su familia lo mejor. Por esta razón, decidió proponerle matrimonio a Angela, a lo cual ella, por supuesto, aceptó con alegría. La pareja tuvo una magnífica boda y, poco después, nació su hijo. La vida de la familia dio un giro dramático. Ya no tenían que trabajar incansablemente para mantener una vida digna para ellos y su hijo.
Pagaron rápidamente las deudas dejadas por Jacob y ahora nada se interponía en su felicidad. Pasaron varios años. Paul trabajó en la empresa de su padre y aprendió diversas complejidades del negocio. Por otro lado, Angela se encargaba del hogar y de criar a su hijo, llamado Kevin. Ambos estaban absolutamente contentos con este arreglo. En la primavera de ese mismo año, cuando su hijo debía comenzar la escuela, ocurrió otro evento alegre en la familia. Angela dio a luz de nuevo, y esta vez fueron gemelos. Por supuesto, Paul crió al primer hijo de Angela como propio, pero aún así se alegraba de que ahora tuvieran hijos que realmente fueran suyos. El hijo mayor no causaba problemas a sus padres, al contrario, Kevin los deleitaba con sus éxitos escolares y su comportamiento ejemplar. Tras terminar el primer trimestre con As, Paul y Angela decidieron regalarle un nuevo tablet en el que, entre otras cosas, podría practicar el dibujo, un talento que claramente poseía. Un día, sin embargo, el niño llegó a casa del colegio triste y sin su preciado regalo. Al parecer, uno de sus compañeros lo había visto sacar la tablet durante el recreo, se puso celoso y decidió robarla de la mochila de Kevin. Al día siguiente, Angela fue a la escuela, más precisamente a la oficina del director. Allí, con la ayuda de la seguridad y después de revisar las grabaciones de las cámaras, rápidamente identificaron al ladrón. El director llamó al padre del niño y lo convocó para hablar. Angela decidió esperar su llegada y hablar con él personalmente antes de involucrar a la policía, si es que llegaba a ser necesario. Esperó alrededor de una hora, y luego la puerta de la oficina se abrió. Un hombre entró sosteniendo la tablet de su hijo. No era muy viejo, pero la mayoría de su cabello ya era gris, estaba pálido, demacrado y claramente enfermo. A pesar de todos los años que habían pasado y el desgaste que el tiempo había causado en él, Angela lo reconoció. Era Jacob, obviamente. Él también había descubierto sobre su difunta prometida. Se quedó allí mirándola con sorpresa, incapaz de articular una palabra. Fue Angela quien recuperó la compostura primero y tomó su teléfono. Ahí estaba el mentiroso, el tramposo y ahora, con toda probabilidad, un asesino. Ella iba a informar inmediatamente a las autoridades sobre su paradero. Esperó, pero Jacob finalmente habló. «Entiendo que estás a punto de llamar a la policía», dijo. «A punto», respondió ella fríamente. «Eres un criminal y debes responder por todo lo que has hecho». «No lo niego, pero por favor, escúchame primero», dijo él. «Si después de eso aún crees que merezco un castigo, llámala. No te lo impediré, no escaparé, te lo prometo. Por cierto, esto debería ser tuyo», agregó, entregándole la tableta a Angela. Ella la tomó mecánicamente y lo miró fijamente a los ojos. Algo en su mirada y en su voz hizo que pospusiera el marcar el número. «Está bien», dijo. «Habla, te escucho». «Bueno, probablemente ya hayas adivinado que la chica que pretendía ser mi hermana era en realidad mi amante. Éramos jóvenes y muy tontos, y Kate, su verdadero nombre, estaba embarazada. Queríamos darle al niño el mejor futuro posible, así que se nos ocurrió este estúpido plan. Por supuesto, nada de esto justifica lo que hicimos. Pensamos que todo salió bien, no pensamos en nadie más que en nosotros mismos. Como tontos, estábamos felices de haber conseguido una gran suma de dinero y evitar la responsabilidad, pero nuestra alegría no duró mucho. Pronto resultó que Kate tenía graves problemas de salud, los cuales, por supuesto, empeoraron con el embarazo. Todo el dinero terminó no en una vida lujosa, sino tratando de mantener su salud, ayudándola a llevar a nuestro hijo y, al final, ella lo llevó, incluso dio a luz, pero no sobrevivió a todo esto. Murió en el parto. El niño fue salvado con dificultad. Así que me convertí en padre soltero, sin esposa, sin hogar y, esencialmente, sin medios para subsistir. Apenas conseguí encontrar algún tipo de trabajo para poder mantenerme a mí y a mi hijo. Incluso ahora vivimos muy mal, pero aún mejor que en los primeros años.
Angela se sentó y observó cómo Jacob comenzaba a hablar. Su rostro parecía aliviado mientras comenzaba a contarle su historia. Jacob le explicó que la chica que había fingido ser su hermana en realidad era su amante. Habían sido jóvenes y muy tontos, y Kate, su verdadera novia, estaba embarazada. Ambos querían darle al niño un futuro lo mejor posible, por lo que idearon un plan tonto para obtener dinero y escapar de la responsabilidad. Sin embargo, todo salió mal. Kate comenzó a tener problemas de salud graves durante el embarazo, y todo el dinero que ganaron no se gastó en una vida lujosa, sino en tratar de salvar su vida y la del niño. A pesar de los esfuerzos, Kate murió durante el parto y el niño apenas fue salvado. Jacob se quedó solo, sin esposa ni hogar, y apenas podía encontrar trabajo para cuidar de su hijo. Pero eso no es todo, continuó Jacob, resulta que también tengo una enfermedad crónica. Hace algunos años me diagnosticaron diabetes y es bastante grave. Ahora dependo de insulina y honestamente no sé cuánto tiempo más viviré. He pensado mucho en todo esto y llegué a la conclusión de que es karma o destino, lo que prefieras. En resumen, alguien nos castigó por lo que hicimos. Angela lo miró con seriedad. Jacob estaba sinceramente arrepentido. Después de todo lo que había pasado, ella no podía negar que algo en su mirada mostraba verdadero remordimiento. Finalmente, Jacob se detuvo y dijo, al menos, como yo lo veo, las cosas parecen ir bien para ti. No sabes cuánto me alegra eso. Parece que no arruinamos tu vida. Angela respondió con calma, sí, parece que no arruinaste mi vida. Y ese pobre chico al que trataste de enterrar vivo está bien también. Jacob se iluminó al escuchar esto, su rostro reflejaba alivio. Angela se dio cuenta de que realmente había estado atormentado por la muerte de una persona inocente. Jacob parecía comprender que, al menos, esa culpa ya no pesaba sobre su conciencia. Angela suspiró y dijo, está bien, Paul y yo estamos bien. Parece que la vida te ha castigado de manera justa. Además, tu hijo no merecía perder a su padre ni terminar en un orfanato por tu culpa. Pero, de todos modos, trata de explicarle que el robo no trae nada bueno. Hazlo por su propio bien. Jacob asintió, agradecido, y prometió que lo haría, lo intentaré. Créeme, ahora sé de primera mano lo que les pasa a quienes actúan así. Luego, Jacob, con una mirada seria, hizo una última petición, tengo una última solicitud, si me lo permites. Aunque sé que puede ser mucho pedir. Angela, curiosa, le preguntó, ¿qué es? Jacob respiró profundamente antes de hablar. Si algo me sucede, si me llegara a pasar algo antes de que mi hijo cumpla 18 años, por favor, cuida de él. Angela lo miró y asintió. Está bien, dijo. Y contenta, se dirigió de vuelta a su hogar, a reunirse con su amado esposo y sus hermosos hijos.